Okay, good morning, students. Welcome to our first class for this third partial, for this last partial about Technical English 1 for the profession of beginners education. Really? Bien, buen día, jóvenes. Bienvenidas a la primera clase de este tercer y último parcial correspondiente a esta gestión de su carrera de parvulario o educación inicial, como guste. ¿Ya? Okay, we are going to begin. Let me to share my screen, please. Permítame compartir la pantalla. Okay. In the last class, we finished about uh, things, object, and the house, adjective to describe object, and the phrasal verb there is and there are, really. También recordamos esta frase verbal there is, there are. We finished about all lesson that we need to learn in this second partial. Really, terminamos en realidad los contenidos de esta unidad, ¿no? Also, we learn or we remember this vocabulary about some shapes, geometric shapes or form shapes, if you prefer, ¿no? También vimos formas o figuras geométricas en inglés. También hemos hecho este vocabulario. Ya hicimos la anterior clase, ¿no? De manera presencial. Now, we are going to remember these adjectives. Bueno, que los adjetivos demostrativos, aunque no son adjetivos demostrativos. Yo no he hecho esto, ¿no? Esto ya viene del Ministerio de Educación. No son adjetivos demostrativos, son pronombres demostrativos. Hay bastantes errores en cuanto a las mallas curriculares que han sido elaboradas por el Ministerio de Educación. Hay bastantes errores, por no decir horrores, ¿ya? No solamente en el caso de su carrera, también en otras carreras. Fucha, es grave. Con decirles que el plan, la malla curricular de francés 1 es la misma malla curricular de francés 2. Es lo mismo, tal cual, solamente han hecho copiar, pegar, ¿no? Pero cuando nos dicen que son los mismos temas, nos hacen lío nomás a nosotros. Bueno, ahí es donde el docente tiene que incorporar su currículum diversificado, ¿no? Que claro, es válido, ¿no? Lo que el docente crea, ¿no? Lo que considera pertinente llevar. Pero no podemos salirnos de la malla curricular, ¿ya? Muy bien. Okay, we are going to continue. The last class we finished about this famous verb, to have. Really, la anterior clase hemos terminado sobre este famoso verbo to have in American English. Really, hemos visto en el inglés americano. También hemos visto en el inglés británico, ¿se acuerdan? No me acuerdo yo, porque no hemos grabado la clase, era presencial. Hemos llevado el verbo tener en el inglés británico. ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan? Hemos llevado el Pero verbo sí tener en hacemos el inglés las británico. diferencias nomás del inglés británico y el inglés Americano. americano. Ya, muy bien. Entonces pero hemos hecho la conjugación del verbo to have, ¿verdad? Creo que sí. Ya, vamos a recordar, no hay problema. Muy bien, vamos a abrir un documento Word, no hay lío. No problem. We are going to finish. Okay, then, the last class we talked about the main difference between American English and British English. Really, la anterior clase hablamos sobre las principales diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. Dijimos que hay diferencias, sí hay, son mínimas, pero las hay, ¿ya? Pero estas diferencias se basan en un pequeño aspecto gramatical, que es el verbo tener y el auxiliar will en relación al auxiliar shall, ¿no? Después, en el pronombre personal you, ¿no? Que ya saben, you en inglés americano es ustedes en la forma plural y en el inglés británico es vosotros o vosotras, ¿no? Después es exactamente lo mismo. Ya no tendríamos que hablar a estas alturas de que el inglés británico es más formal, ¿no? Que algunos o algunas docentes dicen, ¿no? El inglés británico es más educado, ¿no? Inclusive algunas dicen que el inglés británico es de mayor alcurnia, de mayor estatus, ¿no? Y en la coyuntura actual que estamos viviendo, ya no hay eso, ¿no? El inglés americano también es educado, también es formal,
Ahora, eso de alcurnia, estatus, ya no tiene sentido hablar en la actualidad, ¿no? Muy bien. Then, the last classes we talked about main difference between American English and British English, really? British English. Main difference between American English and British English. Excellent. Sorry. Teacher, Sí. can you repeat the difference? Because I was believing that was the formality of one and the other was different. But I can go to presential class about. Can you Okay. repeat, please, the Okay, difference? don't worry. Don't worry. Then we talk it that in nowadays, maybe we can talk it about this difference between formality and informality between American and British English. Bueno, hablamos que en la actualidad no sería ya ideal, digamos, hablar de esta diferencia entre formal e informal, entre el inglés americano y el inglés británico, ¿no? Sería bastante ideal. ¿Por qué? Porque ya estamos en otros tiempos, ya no estamos en la época republicana, ¿no? En la época colonial, más aún, donde eran épocas de conquista y donde sí había un país conquistador y había un país subordinado, ¿no? En esa época sí se hablaba de que el inglés británico era de mayor estatus, ¿no? De mayor alcurnia. Pero en la actualidad ya no hay, gracias a Dios, ya no hay países, bueno, sí hay países que siguen conquistando, pero ya no es mediante la violencia, tal vez mediante un poder económico, una influencia económica, ¿verdad? Ya no es mediante la violencia, ¿no? En la actualidad, tanto el inglés americano como el inglés británico son educados, son formales. Ya no podemos decir que el inglés americano es de la calle, ¿no? O es mal educado, o es guaso. Sería una aberración manifestar eso, ¿no? Eso nada más hablamos. Después vimos que, bueno, vamos a volver a escribir las principales diferencias. Las principales diferencias dijimos, is this personal pronoun you, really? Es este famoso pronombre personal you. In American English, a ver, vamos a copiar para evitar escribir. In American English, you, what does mean you? ¿Qué significa you en el inglés americano? En plural, in plural way. You en plural, ¿qué significa? Dijimos. ¿Ustedes? Ustedes, excelente, ustedes. But in British English, you, what does mean? Pero en el inglés británico, you, ¿qué significa? ¿Qué significa you en el inglés británico? En plural también. ¿Qué sería? Ya dijimos, lo que no estamos acostumbrados a utilizar, pero sí, es la traducción de vosotras y ash. Vosotras o vosotros. Vosotros. Esa es una diferencia. Pero ya analizamos, ¿no? Hemos analizado que decir ustedes o vosotros o vosotras es exactamente lo mismo, ¿no? Yo les dijera, ustedes son estudiantes, que ya hemos hecho este ejemplo, o les dijera, vosotras sois estudiantes, tiene la misma connotación, el mensaje es el mismo, simplemente algunos o algunas, si es que son chapados o chapadas a la antigua, podrían decir que vosotros, vosotras es más educado, ¿no? Que es más formal, pero ustedes, el usteo, también es educado, también es formal, ¿no? Esa es una diferencia. Also, we talked then American English and British English. Another difference is the use of this auxiliary, really. También vimos que otra diferencia entre el inglés americano y el inglés británico es este uso del auxiliar. ¿Qué auxiliar era? ¿Se acuerdan? Did you remember? This auxiliary will, really? And in British English, the using of this auxiliary is... En el inglés británico no se utiliza este auxiliar. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Did you remember? Esta era una pregunta del examen, ¿no? Que seguramente todos, todas han respondido a la perfección. ¿Cuál era? Shall. Really? Shall.
En el inglés americano utilizan el auxiliar will para formar el tiempo futuro simple, dijimos, ¿no? En cambio, en el inglés británico utilizan el auxiliar shall para formar el futuro simple. La traducción es la misma, no varía, ¿no? Hicimos, creo, un ejemplito. ¿Qué hicimos? No me acuerdo, creo que hicimos con el verbo comer, ¿no? Dijimos, bueno, voy a hacer con mi persona para evitar que alguien se sienta identificado. I will eat, dijimos, creo, ¿no? I will eat a trancapecho, dijimos, ¿no? Trancapecho no voy a traducir, ¿no? No voy a traducir jests, el verbo trancar o atragantar, ¿no? No va a dar, ¿no? Hay algunos alimentos en realidad que no tendríamos, no debemos traducir. I will eat a trancapecho. En cambio, in British English, they using I shall eat a trancapecho. That's all. Esa es la única diferencia. ¿Qué significan? Significan exactamente lo mismo. Ambos significan yo comeré en tiempo futuro un trancapecho. Ya se me ha antojado, pero ni modo. Ahora no estamos en enfocar. Bien, ambos se traducen de la misma manera. I will eat a trancapecho, yo comeré un trancapecho. I shall eat a trancapecho, yo comeré un trancapecho. Do you understand? ¿Está claro? Do you have any question about this difference? ¿Alguna pregunta sobre esta diferencia? No. But this auxiliary. Gracias. Adelante, adelante. Adelante, nomás. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Adelante. Ya, pero dijimos, ¿no? Que esta diferencia entre el uso del auxiliar will y el uso del auxiliar shall en relación al inglés británico, este auxiliar shall, este famoso auxiliar shall, que vamos a ver después a detalle. No se preocupen cuando llevemos el tiempo futuro simple. Vamos a ver este auxiliar. Ahorita sigue recordando el tiempo presente, presente simple, ¿no? No hemos entrado todavía ni siquiera al presente progresivo. Ni siquiera hemos entrado al presente perfecto. Tampoco hemos ingresado al pasado simple, al pasado continuo, pasado participio, ¿no? Luego vamos a entrar al futuro, ¿ya? Dijimos que este auxiliar shall solo se utiliza con las primeras personas, ¿verdad? Con los demás pronombres personales se vuelve a utilizar el auxiliar will nomás, solo se utiliza con las primeras personas. Vale decir, ¿cuál es el plural de yo? Dijimos, ¿cuál es el plural de yo? ¿Cuál es el plural de yo? Del pronombre personal yo. ¿Cuál es su plural? Nosotros. Exacto. Solamente se utiliza para I y para we. Gracias. Solo para we. Nosotros comemos un trancapecho. We shall a trancapecho. ¿No? Si quiero decir que ella come un trancapecho, ya no se utiliza el shall. Vuelvo a utilizar el will nomás. Shall solo se utiliza para las primeras personas. Tanto singular I como plural we. That's all. Si quiero decir ella comerá un trancapecho, utilizo nomás el will. She will eat a trancapecho. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, shall solo se utiliza para las primeras personas en el inglés británico. Y en el inglés americano es will para toditos, ¿no? I will eat, you will eat, he will eat, she will eat, we will eat, they will eat, and wherever. Do you understand? Okay. We are going to continue. Another difference, other difference between American English and British English is, could you tell me please, podrían decirme la siguiente diferencia? Ya hemos hablado de cuántas ahorita, ya hemos hablado de 3. El pronombre personal you, que ya está. Ya hemos hablado del auxiliar, el auxiliar will, ya está. No hemos hablado de 2 diferencias. ¿Cuál sería la tercera diferencia? Adelante, a ver, ¿cuál era? El verbo tener. Muy bien, excellent. The verb tener, muy bien. This verb tener. Otra diferencia que es bastante obvia entre el inglés americano y el inglés británico es este famoso verbo tener, dijimos, ¿no? Muy bien. En el inglés americano is only
Is only to have, really. Es solamente to have, dijimos, ¿no? To have. Un verbo en su forma infinitiva acompañado de la preposición to, ¿no? Para la forma infinitiva, para las terminaciones ar, er, ir, dijimos, ¿no? To have. But in British English, this verb, tener, is have got, ¿no? Dijimos, pero en el inglés británico este verbo tener es un verbo compuesto en realidad, ¿no? Es un verbo compuesto formado por have, por el verbo have y el verbo got. Y la traducción es nomás tener. No puedo traducir como tener consiguió, tener obtuvo, ¿no? O que esto sería una traducción si hiciera palabra por palabra, ¿no? Nada que ver. Toda esta frase verbal o este verbo compuesto, have got, significa tener, ¿ya? Tal vez no estamos muy acostumbrados o familiarizados con el have got. Seguramente somos expertos o expertas en utilizar to have, ¿no? Está bien, pero es otra diferencia que hay entre el inglés americano y el inglés británico. Ok, finally. A ver, finalmente. ¿Qué otra diferencia más hay? A ver, ¿se acuerdan? Bueno, hay dos diferencias más que podemos hablar, digamos. Aunque con una no es tan radical. A ver, ¿cuál sería la siguiente diferencia? Adelante. La pronunciación. Pronunciation, okay. Pronunciation. Obviously, we talked about this difference. Really hablamos sobre esta diferencia, aunque tal vez no es una diferencia exclusiva entre el inglés americano y el inglés británico. Es una diferencia que hay en todas las lenguas. Por eso es que yo tal vez no lo colocaría, pero lo colocaremos, ¿ya? En todas las lenguas, por más de que sea la lengua castellana, por más que sea la lengua española, ¿no? Inclusive en el mismo país, inclusive en el mismo departamento, en la misma ciudad, siempre va a haber variantes en cuanto a la pronunciación. Va a haber variantes en la pronunciación. Estas variantes van a ser en la melodía, en la entonación y en el ritmo. Es normal que existen estas variantes. ¿Y por qué se dan? Porque no somos robots, dijimos, ¿no? No somos robots, somos seres humanos. Cada uno, cada una de ustedes tiene su propia particularidad en cuanto a su voz, ¿no? Y puede ser alguno de sus atractivos también, claro que sí, pero por eso también no todos, no todas podemos ser cantantes, digamos, ¿no? La pronunciación es algo netamente personal, ¿no? Cada quien tiene su propio tono, su propio timbre de voz, que es lo que lo hace especial o único o única también, ¿ya? Sin ir muy lejos, hablamos de nuestro castellano nomás, ¿no? Dijimos que aquí en Cochabamba pronunciamos pues, pero en el oriente no van a decir pues, sino van a decir pues, dijimos, ¿no? Pues. Y es una variante en la pronunciación. Alguien que sea de Tarija, a ver, de la capital del vino. A ver quiénes son de Tarija, cómo hablan en Tarija. Hablamos también un poquito de la pronunciación con ustedes. En Tarija no es que hablan lento, que algunas dicen, ¿no? En Tarija hablan cantadito, ¿no? Como si estuvieran recitando, ¿no? En Tarija no tienen diferente pronunciación, tienen diferente entonación, ¿no? Estas son las principales variantes de una pronunciación. Hablamos también de la lengua quechua, ¿no? De la lengua quechua. ¿Quiénes hablan quechua? Creo que les he preguntado esa clase, ¿no? Hablamos de la conjugación del tiempo presente progresivo en quechua. Por ejemplo, yo estoy comiendo, que aquí en Cochabamba dicen noga mikusani, noga mikusani. Pero en Norte Potosí, en Potosí, decimos noga mikushani, mikushani, no mikusani. Es normal que exista variantes en la pronunciación. En el caso de la lengua inglesa, obviamente hay bastantes palabras y una persona hablante nativa del inglés americano se da cuenta cuando una persona es hablante nativa del inglés británico, cuando es de Inglaterra, digamos. Y al revés, un inglés se da cuenta de una persona americana por su pronunciación. Van a tener diferente pronunciación, diferente melodía, ritmo, etcétera, ¿no? Pero lo que yo he podido identificar entre estas pronunciaciones, una diferencia que se nota bastante es este pronombre demostrativo que vamos a llevar después, el famoso this in American English and in British English, this,
medio R pronuncian, ¿no? Medio R. En el inglés americano, this. En el inglés británico dicen más o menos this, más o menos. ¿Ya? Ok. Other difference, or the last difference between American English and British English. ¿Cuál sería la última diferencia que hemos identificado entre el inglés americano y el inglés británico? ¿Se acuerdan? La última, creo que hay unita por ahí. A ver, adelante. A ver, ¿cuál era la última diferencia? Esta era la última pregunta del examen, ¿no? La verdad no he revisado el examen, voy a revisar recién esta tarde. Esta tarde tengo que revisar, ¿ya? No es exactamente mi culpa, les vuelvo a repetir anoche. Yo ya pensé que ya estaba saldado. He tenido que habilitar a las 11:30 de la noche. Bien. Vuelvan a ingresar, por favor. Nos va a dejar así en media palabra y voy a quedar ahí con mi cara medio raro cuando se termina la grabación. ¿Ya? Vuelvan a ingresar, por favor, y me van a decir la última diferencia que hemos identificado entre el inglés americano y el inglés británico. Vuelvan a ingresar. Nos vemos en un minutito.